Saben que a mi parecer una de las palabras más importantes que aparecen en la Biblia es la palabra principio. Me parece importante porque cuando tú abres tu Biblia, lo primero que aparece es la palabra principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el Génesis capítulo 1, versículo 1. Pero también me parece interesante que el apóstol Juan, uno de los discípulos del Señor Jesús, de los 12, que de hecho era el más joven, comienza su evangelio diciendo: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Creo que son cosas que nosotros tenemos que prestarle atención, porque hay que considerar que siendo el evangelio de Juan uno de los evangelios más teológicos de la Biblia, ¿por qué usa la palabra principio como si estuviese iniciando el Génesis? En la misma palabra principio está la imagen del Señor Jesús insertada. Hoy en día usted puede quizás demostrar la historicidad del Señor Jesús. Muchos estudiosos, eruditos bíblicos y también arqueólogos, científicos de cualquier rama ya han descubierto la existencia de un hombre llamado Jesús en el siglo I, de manera que ya no hay forma de decir que Jesús no existió. Todos ellos ya alegan que Jesús existió y lo hacen así mostrando al Jesús histórico. Lo que sí se les hace difícil de aceptar o admitir, por supuesto, por su pensamiento científico y en su razonamiento, es tratar de admitir de que Jesús es el Mesías, porque eso ya tiene que ver con la fe, y es que la fe es el problema. Tú puedes creer que Jesús existió y puedes estar muy seguro de que Jesús existió, pero creer que Jesús es el Mesías, esa es la parte difícil de este asunto. Pero también tiene que ver con una señal, porque ¿qué otra cosa podría certificar que Jesús es el Mesías sino un hombre en el que se cumplieran las señales sin él realmente hacer mucho esfuerzo? Por ejemplo, en esta película Avatar vemos que una de las señales de mesianidad era capturar a un animal enorme que era estos pájaros reptiles. El que capturara ese animal y demostrara tener el poder sobre ese animal, sobre esa bestia, todos lo iban a seguir como un gran líder. Y es lo que pasa en la película. Creo que ustedes los que lo han visto. Bueno, pero esto es una mesianidad intencionada. En el caso del Señor Jesús, Él hizo intencionalidades, pero su muerte no fue intencional. O sea, la manera en la que iba a morir el Señor Jesús o la manera en la que iba a ser tratado no fue una manera intencionada. ¿Quién puede controlar la manera en la que va a morir? Por supuesto que nadie, a menos que tuviera un gran poder para hacerlo. Pero el Señor Jesús no controló su manera de morir, y es allí donde está el asunto al que quiero llegar. La palabra Bereshit, en hebreo principio o comienzo, esa palabra encierra muchas palabras muy interesantes. Solamente basta con quitar algunas letras y nos estará dando un significado diferente y que concuerdan y que están concatenadas unas con las otras. Y te lo voy a decir así y te lo voy a presentar en imagen al finalizar el video. La palabra pacto está en la palabra Bereshit. Si quitas algunas letras, hallarás la palabra pacto. Entonces te está diciendo en esa interpretación del texto, del versículo, que en el principio, en el comienzo fue un pacto. Dios está haciendo un pacto con el hombre. La palabra pacto está dentro de la palabra Bereshit. También está la palabra comienzo, que es Reshit. Y ya, entonces está hablando de comienzo y está hablando de pacto. Si quitas otras 2 y 3 letras, te vas a encontrar con algo muy interesante, porque te puedes encontrar con la palabra colocar, poner, colocar algo sobre una persona. Y esto después cobra sentido, porque esa palabra colocar junto a la palabra resh o rosh, que se dibuja como una cabeza humana, tiene un significado bastante interesante, porque al final está la palabra, creo que shait. Si quitas algunas otras palabras, te quedará la palabra, si mal no recuerdo, shait, que significa espino, que significa algo espinoso. Y entonces tú dices, bueno, todas estas cosas están aquí. Principio, pacto, cabeza, colocar, espinos. Y entonces tú te dices, bueno, ¿dónde yo he visto esto? Yo he visto esta imagen en alguna parte.
Ahora, sigamos avanzando. Tú dirás hasta allí, bueno, eso es simplemente un pensamiento cristiano que se está insertando en el texto, pero no es así. Fíjate que Moisés guarda todos los detalles al escribir la Torá y por supuesto que solamente hay que prestarle atención. Te pido que recuerdes una historia que está en el Génesis donde el Señor, Dios, Jehová, manda a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Y entonces, como Abraham está acostumbrado que en las culturas antiguas el hijo mayor era sacrificado, o el hijo menor, o el que le pidiera a ese Dios, era sacrificado en un altar, como hacían los antiguos cananeos, entonces Abraham tomó a Isaac y le dijo: Isaac, vamos a la montaña, carga la madera, y fueron caminando hasta allá. Creo que has leído ese texto. Y lo que pasa a continuación es que Abraham todavía cree por fe que Dios va a detener eso, pero que además de eso Dios puede levantar a su hijo de los muertos. Bueno, además de eso, cuando ya llegan al lugar y se coloca toda la madera y ya el niño está allí y ya el niño sobreentiende que él es el sacrificio, pues vemos que Abraham toma la daga y Jehová lo detiene y le dice: ¡Ey, detente! El ángel del Señor lo detiene. No hagas esto. ¿Por qué? Porque el Señor está dejando claro que el sacrificio no podía ser humano, que un ser humano no podía ser garantía para el perdón de los pecados. Y entonces, ¿qué pasa a continuación? Isaac hace la pregunta y dice: papá, ¿y qué vamos a sacrificar para el Señor? ¿Qué vamos a hacer para Dios? ¿Qué ofrenda le vamos a entregar? Y entonces Abraham dice esa famosa frase: Dios proveerá, que tampoco está puesta allí por ponerse. Y es cuando el texto dice claramente que había un carnero que estaba allí murmurando, gritando, no sé, aullando, porque estaba enredado en un zarzal. Y sabes, sus cuernos por su cabeza estaban enredados en el zarzal. Y si no sabes qué es un zarzal, déjame explicártelo así. Un zarzal es un arbusto de espinos que crecen en estos desiertos de la creciente fértil. De manera que esa enredadera de espinos estaba sobre su cabeza. Y sabes, un carnero es el cordero ya adulto. Creo que ya el versículo de Moisés nos los está diciendo todo. Dios se proveería de un carnero sacrificial para salvar a la humanidad. ¿Cuál es la señal? Que tendrá una enredadera en su cabeza, una enredadera de espinos sobre su cabeza. Él será y es el principio. Él es el nuevo pacto. Él es el principio y es el final. Esa es la señal, una de las señales de quién sería el Mesías. Y la única señal existente hasta el sol de hoy de alguien muriendo en la cruz con una corona de espinas. Ese se llama Jesús de Nazaret. No hay otra forma de explicarte la mesianidad sino a través de las señales que se cumplirían en él. Señales que él no podía controlar. Fueron los mismos romanos los que colocaron esa corona de espinas sobre su cabeza. Fueron los mismos romanos los que lo colocaron en una cruz. Y entonces el pueblo judío que vio esa imagen entendieron que ese era el Mesías que el Señor hablaba en los escritos. Por eso los 12 le siguieron, los 120 le siguieron, porque vieron en él esa señal. A eso me refiero con entender la palabra principio y con entender la mesianidad del Señor Jesús.